un avión que simplemente desapareció. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció en 2014 y se convirtió en el mayor enigma de la aviación moderna. El Boeing 777 despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín, envió su última señal a la 1:07 am, y minutos después del buenas noches, Malaysia Airlines 370, el transpondedor se apagó. El avión se desvió de su ruta, cruzó la península malaya y el mar de Andamán, todo en absoluto silencio. Durante más de 6 horas continuó volando, hasta que apareció la última señal a las 8:19 am, ya sobre el Océano Índico. Después de eso, nunca más se le volvió a ver. Ninguna llamada de socorro, ningún rastro claro, solo vacío. Ahora, con tecnología submarina sin precedentes, Ocean el Infinito definió un área de 15.000 kilómetros cuadrados. La búsqueda de los restos se realiza en aguas profundas, hasta 6.000 metros, donde se cree que podrían estar. Las pistas incluyen el flaperón hallado en la isla Reunión y datos de seguimiento de señales de radio. Las preguntas persisten. ¿Quién apagó el transpondedor? ¿Por qué esta evidencia solo ha salido a la luz ahora? ¿Y la verdad está realmente en las profundidades? Quizás, por primera vez, la solución no venga del cielo, sino de robots en el fondo del océano. Desde la desaparición del MH370, la búsqueda se ha convertido en una misión global. Gobiernos, expertos y voluntarios han unido fuerzas para encontrar respuestas. Pero el Océano Índico es vasto y apenas había pistas. Inicialmente, la búsqueda se centró en el mar de China Meridional, la última ubicación registrada. Pero horas después, datos satelitales revelaron que el avión había virado hacia el oeste. Eso lo cambió todo. El foco de la investigación se desplazó miles de kilómetros al sur, hacia el Océano Índico, uno de los lugares más remotos de la Tierra. Durante los 3 años siguientes, barcos y aeronaves de 26 países participaron en la operación. La búsqueda abarcó más de 4,5 millones de kilómetros cuadrados, un área aproximadamente del tamaño de Estados Unidos. Buques especializados arrastraron equipos de sonar por el lecho marino. Aviones lanzaron sensores acústicos a las profundidades marinas. Incluso ciudadanos comunes ayudaron, utilizando plataformas de mapeo satelital como TomNod, analizando imágenes borrosas en busca de restos. A finales de 2017, los costos habían superado los $150 millones. Fue la búsqueda más costosa en la historia de la aviación. Incluso con todos los recursos y la tecnología avanzada, el resultado fue decepcionante. No había caja negra, no había cuerpo. Solo unos pocos fragmentos sueltos que se encontraron en playas lejanas. El océano se tragó la evidencia, y el mundo solo quedó con más preguntas. ¿Por qué la búsqueda tecnológicamente más avanzada de su época fracasó tan estrepitosamente? ¿Qué hizo que el MH370 fuera tan difícil de localizar? Y, lo que es más importante, ¿qué cambió después? La respuesta puede sorprenderle, porque el gran avance no surgió de manos humanas, sino de máquinas creadas para llegar a donde ningún buceador podría llegar jamás. Durante más de un año, reinó el silencio. Ni escombros, ni señales, ni pistas reales. Hasta que, en julio de 2015, algo cambió. Un fragmento de la aeronave, que posteriormente se confirmó que pertenecía a un flaperón de un Boeing 777, fue hallado en las playas de la isla Reunión, en el Océano Índico. Fue la primera evidencia física de que el MH370 se había estrellado en el Océano Antártico. El hallazgo alentó a las familias y a los investigadores, pero también planteó nuevas preguntas. Si ese fragmento hubiera llegado a Reunión, ¿qué más podría haber flotado a otras regiones? Pronto aparecieron más restos en diferentes costas del mundo. Se encontraron partes del avión en Madagascar, Mozambique y Tanzania. Cada nuevo descubrimiento ayudó a los científicos a crear modelos de corrientes oceánicas y a estimar el posible punto de entrada del avión al mar. Los expertos rastrearon la trayectoria de los restos mediante simulaciones por computadora y concluyeron que el lugar del impacto probablemente se encontraba en un estrecho arco en el sur del Océano Índico.
Sin embargo, incluso con esta información, la ubicación exacta seguía siendo incierta. El océano era vasto, y el impacto podría haber ocurrido en ángulos que dispersaron los restos por un terreno submarino escarpado. Los fragmentos aportaron pruebas de la tragedia, pero no respuestas. Demostraron que el avión se había detenido allí, pero ocultaron el resto de la historia. Faltaban el fuselaje principal y las cajas negras. ¿Qué tipo de tecnología podría explorar esas oscuras y peligrosas profundidades y realmente encontrar algo? Fue entonces cuando comenzó la siguiente fase, y llegó con máquinas nunca antes utilizadas. Tras años de silencio, la búsqueda del MH370 se ha reanudado. En 2018, una empresa privada llamada Ocean, el Infinito, entró en escena. A diferencia de misiones anteriores, lideradas por gobiernos, esta fue una operación de alto riesgo dirigida por una startup tecnológica con sede en Texas. Y contaban con algo que nadie más tenía. El Océano Infinity había desarrollado un nuevo sistema de búsqueda que combinaba robótica submarina, sonar de alta resolución y navegación autónoma. Hicieron una promesa audaz. Si no se encuentra, no se cobra. Según el acuerdo, solo recibirían hasta $70 millones si encontraban el avión. Todo estaba en juego. Para liderar la misión, Ocean Infinity envió una de las naves más avanzadas del mundo, el Seabed. Constructor. Era más que una plataforma de investigación. Transportaba una flota de robots submarinos llamados AUV, vehículos submarinos autónomos. Cada AUV podía sumergirse a una profundidad de unos 6.000 metros y explorar el fondo oceánico sin estar atado al barco. Trabajando en equipo, cartografiaron extensas áreas utilizando sistemas de sonar y computadoras de a bordo. A diferencia de las tecnologías anteriores, que se movían lentamente y dependían de equipos remolcados por barcos, estos robots eran rápidos, independientes y silenciosos. Volaban cerca del fondo marino y recopilaban terabytes de datos con cada inmersión. En el intento de 2018, los AUV de Ocean Infinidad escanearon más de 112,000 kilómetros cuadrados, casi toda el área previamente investigada por los gobiernos. Incluso exploraron regiones nunca antes examinadas. Pero incluso con toda esta tecnología, no encontraron nada. Todavía no había señales del MH370. Océano Infinity detuvo temporalmente la búsqueda, pero no se rindió. Continuó mejorando los robots, desarrollando una nueva flota y diseñando su nave de segunda generación, la Armada 7806. Esta nueva nave podría controlar múltiples AUV, sin tripulación a bordo. Era como un cerebro flotante al mando de un escuadrón de submarinos. Y, a principios de 2024, Ocean Infinity anunció que estaba lista para regresar. Esta vez, con equipos más inteligentes, datos más precisos y una estrategia más refinada, se centraron en un área más pequeña, identificada mediante modelos de IA y simulaciones de corrientes oceánicas. Cada sensor, cada pulso del sonar, cada inmersión. Todo con un único objetivo: romper el silencio de las profundidades. Para llegar a lugares inaccesibles para los humanos, se necesitan máquinas capaces de pensar, explorar y sobrevivir sin ayuda. Precisamente por eso se creó la flota de submarinos de Ocean. El Infinito fue creado. Estos no eran vehículos guiados por cable como los del pasado. Eran AUV, auténticos detectives de las profundidades. Cada uno tenía forma de torpedo, medía unos 6 metros de largo y estaba equipado con tecnología de vanguardia. Podían sumergirse aproximadamente 6,000 metros bajo la superficie, más profundo que la mayoría de los submarinos, y permanecer activos durante más de 100 horas sin salir a la superficie. Tras el lanzamiento desde Armada 7806, los AUV se separaron y se desplazaron silenciosamente por el lecho marino, cada uno explorando su propia sección como una cuadrícula de búsqueda. La misión era sencilla: rastrear cada metro cuadrado del fondo oceánico y encontrar cualquier cosa que pareciera fuera de lugar.
Para ello, utilizaron 4 tipos principales de sensores de sonar. El primero fue el sonar de barrido lateral, que emitía haces anchos y creaba imágenes en blanco y negro del fondo marino. Funcionaba como una fotocopiadora, detectando objetos que rompían el patrón uniforme de arena y rocas. El segundo fue el sonar de apertura sintética, sonar de apertura, que combinaba múltiples pulsos para producir imágenes nítidas y extremadamente detalladas. Este sistema era capaz de identificar objetos pequeños, incluso enterrados en el lodo o atrapados entre grietas submarinas. El tercero era un sonar multihaz, que enviaba cientos de haces hacia abajo y creaba un mapa tridimensional del terreno. Esto ayudaba a los robots a navegar por zonas accidentadas y localizar formas más grandes, como fuselajes o alas. El último sistema fue el subfondo, el perfilador, que emitía pulsos de sonido bajo las capas de sedimentos del fondo oceánico. Podía encontrar restos ocultos bajo el lecho marino, donde el cuerpo principal de la aeronave podría aún estar reposando. Cada AV llevaba su propia computadora, baterías, GPS, sensores y almacenamiento de datos. Operaron sin necesidad de control en tiempo real. Tras completar los escaneos, emergieron y enviaron terabytes de datos a la nave nodriza. A bordo, especialistas y software analizaron esta información sin procesar del sonar en busca de pistas relevantes. La clave fue el reconocimiento de patrones. Los humanos podían ignorar formas extrañas en medio del ruido de los datos. Sin embargo, la inteligencia artificial podía identificarlas en segundos. Con cada nueva misión, los AV se volvieron más inteligentes. Aprendieron qué texturas eran naturales y cuáles podrían indicar objetos de origen humano. Ajustaron sus rutas para centrarse en las zonas con resultados más prometedores. Para 2024, estos cazadores de acero habían cubierto más terreno que nunca. Mapearon regiones nunca antes exploradas por ninguna búsqueda anterior. Recorrieron crestas, valles y fosas en un área de más de 80.000 kilómetros cuadrados. Y con cada regreso, las imágenes se volvieron más nítidas. Ya no era cuestión de suerte ni de conjeturas. Era ciencia. Era estrategia. Era tecnología trabajando incansablemente, profundizando y profundizando en el misterio con mayor precisión que cualquier ser humano. Pero incluso con este poder de alta tecnología, una pregunta aún rondaba la misión. ¿Podría la inteligencia artificial encontrar una aguja en un pajar, cuando nadie sabía con certeza dónde estaba? Esto nos lleva al arma secreta que nadie imaginó, la que no provenía del mar, sino de ondas de radio. Mientras las máquinas buscaban bajo la superficie, otro tipo de tecnología operaba muy por encima de ellas. No usaba hélices ni sonares, uso de datos. En 2022, un grupo de investigadores independientes, liderado por el ingeniero aeroespacial Richard Godfrey, presentó algo que revolucionó el panorama. Utilizaron un sistema llamado WBSPR, acrónimo de DEVIL. Señal, propagación reportero. Originalmente, WBSPR no se creó para rastrear aeronaves. Era una red de radio global utilizada por radioaficionados para estudiar cómo se propagan las señales a través de la atmósfera. Cada segundo, miles de señales viajan entre estaciones de todo el mundo. Si algo grande cruza estas señales, altera su patrón. Esto incluye a los aviones. Lo que Godfrey y su equipo descubrieron es que el MH370 probablemente cruzó múltiples rutas WSPR durante su vuelo final. Se registraron estas pequeñas perturbaciones, pero nadie había intentado interpretarlas. El equipo desarrolló un algoritmo especial que filtraba el ruido, rastreaba los cambios en las señales y cruzaba los datos con información satelital para validar la trayectoria. Con este método, construyeron una nueva ruta de vuelo que se ajustaba a todo lo ya conocido: comunicaciones satelitales, datos de radar y la trayectoria de los restos encontrados. Pero el estudio fue más allá. Predijo que el lugar de descanso final del MH370 podría estar cerca de la zona Seahorse, un área remota del sur del Océano Índico,
ligeramente fuera de la región de búsqueda original. La ubicación era extremadamente profunda, rodeada de acantilados submarinos y fuertes corrientes. Esto explicaba el fracaso de las búsquedas anteriores. Y lo que es más importante, esta nueva zona objetivo era lo suficientemente pequeña como para que la flota robótica de Ocean la alcanzara. Infinity podría escanear con precisión. El WSPR no era solo una teoría. Se probó en otros vuelos y funcionó con gran precisión. A diferencia del radar, que detiene el seguimiento al perder la señal, el WSPR continuó monitoreando las aeronaves indirectamente, analizando cómo distorsionaban las ondas de radio en el cielo. Operaba de forma silenciosa, invisible y global. La combinación de WSPR e inteligencia artificial proporcionó a los investigadores un nivel de precisión completamente nuevo. Ahora, los drones submarinos podrían guiarse no con conjeturas, sino con matemáticas, y las matemáticas apuntaban a un lugar específico. A principios de 2024, Ocean Infinity recibió el modelo más reciente del equipo WSPR. Los datos actualizados incluían no solo perturbaciones de la señal, sino también simulaciones detalladas de las corrientes oceánicas, basadas en los desechos encontrados en diversas partes del Océano Índico. Cada variable, viento, altura de las olas, datos satelitales, se procesó mediante aprendizaje automático. El resultado final fue inquietante. Si el modelo era correcto, el MH370 podría estar en un radio de 40 millas náuticas, cerca del borde de un profundo cañón submarino. Esa zona nunca se había explorado antes. Era más profunda que la mayoría de las áreas examinadas en 2018. Ahora, con tecnología superior y un mapa preciso, Ocean Infinity preparado para la siguiente inmersión. Una V tras otro descendió en la oscuridad. Esta vez, no solo escaneaban, estaban cazando, guiados por un mapa formado por señales invisibles recopiladas por todo el planeta y decodificadas por máquinas. El misterio había migrado de las pantallas de radar a las ondas de radio y de los mapas de sonar a las predicciones creadas por inteligencia artificial. La búsqueda del MH370 se había convertido en una carrera contra el tiempo y la verdad. Pero si realmente se encontrara algo allí abajo, ¿qué revelaría? ¿Habría sido solo un accidente? ¿O hubo algo más humano involucrado? En mayo de 2025, después de años de silencio, la nueva expedición al océano, Infinity vuelve a los titulares. Pero esta vez no fue por otro fracaso. Eso es lo que detectó su sonar. Uno de los AV, lanzado a las profundidades cerca de la zona de los Caballito de Mar, regresó con extraños reflejos en el sonar. Al principio, las imágenes parecían ser solo rocas esparcidas a lo largo de un barranco submarino. Pero tras superponer los datos del sonar de barrido lateral con los del sonar de apertura sintética, surgió algo inusual. Un objeto largo y plano parecía estar parcialmente enterrado en el fondo del océano. Tenía el tamaño y la forma del ala de un Boeing 777. El equipo no se apresuró a investigar. Ya los habían engañado antes. Las formaciones geológicas podían distorsionar las lecturas del sonar. Así que realizaron una segunda inmersión, esta vez con cámaras mejoradas y un mapeo del sonar más detallado. Lo que regresó no fue solo una figura sospechosa, era una estructura rota, con bordes rectos, patrones en forma de nervaduras y un extremo rasgado donde el metal parecía retorcido. No había crecimiento de coral, no había indicios de origen volcánico, era artificial. Además, se alineó con la ruta predicha por el modelo de IA basado en datos del WSPR. Después de 11 años, una verdadera pista física había emergido de las profundidades. Y no llegó sola. En un radio de 15 kilómetros del primer objeto, se identificaron otros dos posibles fragmentos. Uno se asemejaba a la parte trasera de una aeronave grande. El otro parecía tener la curvatura típica de un fuselaje. Los mapas del sonar sugirieron que los restos se dispersaron en abanico, probablemente como resultado de un impacto a alta velocidad seguido de una deriva submarina. El equipo no divulgó inmediatamente toda la información al público. Actuaron con cautela.
Fue necesario confirmarlo mediante contacto visual, pruebas químicas y comparación con los diseños estructurales específicos del MH370. Pero, entre bastidores, investigadores y analistas de aviación comenzaron a prepararse para lo que podría convertirse en el descubrimiento submarino más importante de la década. Un grupo independiente comenzó a planificar una misión de recuperación. Esta incluiría sumergibles especiales, equipos resistentes a la presión y equipos de ingeniería capacitados para entornos extremos. También se coordinó con las autoridades de aviación de Malasia y Australia, y con organismos internacionales como la OASI. Lo que diferenció este escenario de todos los demás fue una combinación de persistencia humana e inteligencia artificial. No fue suerte. Fue una reacción en cadena entre ondas de radio, corrientes oceánicas, redes de sonar y miles de horas de procesamiento de datos. Todo convergió en un instante, cuando finalmente se rompió el silencio. Se notificó a las familias de las víctimas. Algunas lloraron, otras pidieron privacidad. Otros solo preguntaron una cosa: ¿podemos traerlos a casa ahora? Pero aún queda una pregunta sin respuesta. Incluso si se confirma que los restos son del MH370, incluso si se encuentran las cajas negras, ¿explicarán realmente lo que ocurrió dentro de la cabina esa noche? Y, si lo hacen, ¿estará el mundo preparado para escuchar la verdad? Porque, incluso si se confirman los restos, la historia del MH370 está lejos de terminar. Encontrar los restos es una cosa. Entender la causa del desastre es algo completamente distinto. Por eso, el siguiente paso se centra en recuperar las cajas negras. Estos dispositivos, oficialmente llamados registradores de datos de vuelo y cabinas de mando, se denominan oficialmente registradores de datos de vuelo. Las grabadoras de voz están diseñadas para sobrevivir a los accidentes más violentos. Están fabricadas con carcasas de titanio, aislamiento resistente al calor y emisores de localización que se activan al impactar. Si se encuentran, pueden revelar la velocidad, la altitud, la configuración del motor e incluso las últimas palabras pronunciadas en la cabina. En muchos accidentes, las cajas negras han transformado el misterio en claridad. Pero con el MH370, el desafío es aún mayor. Debido a la extrema profundidad, las fuertes corrientes submarinas y el posible estado de los restos, después de 11 años, la recuperación podría ser una de las más difíciles jamás intentadas. Robots especiales tendrán que trabajar en la gélida oscuridad de las profundidades marinas, utilizando brazos mecánicos para levantar piezas frágiles sin dañarlas. Cuando las cajas suban a la superficie, se enviarán a un laboratorio especializado para su decodificación. Pero incluso este proceso lleva tiempo y no ofrece garantía alguna. Tras tantos años bajo el agua, los datos podrían estar dañados, corrompidos o simplemente ilegibles. Por ello, algunos expertos advierten al público que no espere respuestas rápidas. Aún así, la mera posibilidad de encontrar algo reavivó el interés mundial. La gente empezó a preguntarse de nuevo qué ocurrió realmente el 8 de marzo de 2014. ¿Por qué desapareció el MH370 del radar? ¿Por qué se apagó el transpondedor? ¿Por qué cambió de rumbo sin enviar una señal de socorro? ¿Fue un fallo técnico? ¿Un secuestro o algo más personal? Las teorías van desde un incendio en la cabina hasta un sabotaje por parte del piloto, o incluso una descompresión lenta que dejó a todos inconscientes. Otros creen en hipótesis más extremas, como operaciones militares o un cargamento secreto. Pero, hasta el momento, ninguna teoría ha sido demostrada. Lo que sí sabemos es que los momentos finales del MH370 todavía están ocultos en datos que aún no han sido encontrados. Incluso si se encuentran los restos, el verdadero desafío será qué logremos recuperar y en qué condiciones. ¿Estará el mundo preparado para afrontar las respuestas? ¿Cooperarán los gobiernos y lo revelarán todo? ¿Surgirán nuevas normas para evitar que algo así vuelva a ocurrir? ¿O quedará parte de la historia enterrada para siempre, junto con los escombros? Las familias siguen cada nueva pista. Llevan más de 10 años esperando una simple frase. Eso fue lo que pasó.
Y por eso, ahora, con la unión del sonar avanzado, la inteligencia artificial y las redes de radio globales, quizá estemos cerca de ese momento, pero ¿traerá la verdad paz? ¿O nuevas preguntas? Tecnología oceánica Infinity ya ha marcado un punto de búsqueda crucial en el Océano Índico, y los posibles restos han reavivado la esperanza. El siguiente paso es recuperar las cajas negras, de profundidades inaccesibles para los humanos. ¿Resistirán los datos la prueba del tiempo y la presión? ¿Revelarán finalmente los últimos minutos del MH370? Cada fragmento encontrado demuestra cuánto hemos avanzado desde 2014. Hoy, la determinación humana demuestra que ningún misterio es eterno. El caso del MH370 nos recuerda que, con tecnología y perseverancia, incluso los secretos más profundos pueden salir a la luz. Quizás el capítulo final esté cerca, y cuando llegue, el mundo tendrá que estar preparado para oírlo.